¿Tienes una estrategia de marketing de contenidos recurrente? Tan importante es crear contenidos nuevos como saber reutilizar y potenciar los contenidos que hemos creado en el pasado. Por ello, en el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes hacerlo. Crear contenidos es una de las actividades más complicadas que nos podemos encontrar dentro del marketing digital. Y por ello, no solo es importante crear nuevo contenido, sino saber cómo podemos reutilizar el contenido ya creado para tener una estrategia de marketing de contenidos mucho más completa y efectiva. Lo primero que debes valorar es cuáles de tus antiguos contenidos pueden volverse a recuperar y reutilizar, ya que obviamente no todos ellos van a serte útiles, puesto que puede que algunos ya no sean relevantes ni siquiera estén actualizados, ¿no? O la información en su momento tenía valor pero hoy no lo tiene. Por lo tanto, este primer paso consiste en encontrar cuál de todos los contenidos que ya tienes de los últimos, yo cogería un marco de 12 a 24 meses, podemos volver a utilizar. Para ello puedes recurrir a una selección basada en dos categorías. La primera es encontrar aquellos contenidos que tienen un alto tráfico pero no generan la conversión que esperabas, para investigar cómo puedes mejorar esa conversión. Y la segunda categoría es encontrar todos aquellos contenidos que a día de hoy te están generando un bajo tráfico, pero por otro lado la conversión es buena, ¿no? Y descubrir cómo puedes incrementar ese tráfico de visitas hacia esos contenidos de tal manera que mejores las conversiones. La conversión dependerá de tus objetivos y tipo de empresa, ¿no? Pero puede ser una venta directa, captar un lead, que soliciten información, que se suscriban a una newsletter. Una vez que ya tienes los contenidos seleccionados, entramos en el momento de optimización y revisión, para lo que puedes llevar a cabo las siguientes tres acciones. La primera, revisar los links. Revisa si los enlaces que hay dentro de cada post del contenido están actualizados, funcionan y no son enlaces rotos, ya que algo muy común en contenidos del pasado, ¿no?, es que los enlaces se cambian y dejan de estar disponibles. 2. Actualiza los títulos y metaetiquetas. En muchos casos, una simple actualización del título y las etiquetas meta del post puede significar un incremento del tráfico, puesto que puede suceder, ¿no?, que el título que tenías era relevante para aquel momento donde publicaste ese contenido, ese post, pero a día de hoy ya no es tan relevante, ¿no? Y hay otro que con el mismo contenido puede generar mayor interés. 3. Añade nueva información. El contenido debe ser algo vivo, ¿no? Por lo tanto, analiza el post y descubre si hay nueva información que te permita actualizar ese contenido. Puede ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser gráficos, alguna información adicional o quizá un vídeo que complemente y que haya salido después de que escribiste ese mismo post, o un vídeo que cuentes de otra manera el mismo contenido del post. Llegado a este punto, una vez ya hayas detectado el contenido y hayamos corregido, ¿no?, los pasos que acabamos de ver, el siguiente paso es escoger ese contenido de los posts y transformarlo en otro formato, donde puede ser quizá un post con contenido adicional. Puedes crear una infografía, ¿no?, darle un toque mucho más visual, hacer un envío sucesivo en diferentes emails con un contenido en concreto, convertirlo en un podcast, crear un vídeo, crear un ebook. Por ejemplo, puedes juntar todos los antiguos posts y crear un ebook con todo ello. Puedes crear un webinar basado en ese contenido. Como ves, las opciones son, bueno, no te voy a decir infinitas, pero inmensas. Fíjate que simplemente con estas ideas que acabamos de ver tienes un montón de opciones para generar nuevo contenido solo basándote en el contenido que ya tenías y generaste en el pasado, y seguir promocionando y potenciando la visibilidad de tus contenidos para llegar a tus clientes. Por lo tanto, piensa siempre cómo aquel trabajo que ya has realizado sobre el contenido, cómo puedes optimizarlo y sacar mucho más provecho de ello, porque como bien sabes, generar contenido no es nada sencillo. A ver, como comentabas, vuestro negocio, por lo que está podido ver, hacéis SEM, seguís presentes ahí, pero como bien dices, es un negocio muy basado en publicidad para captar el contacto y ver la mejor manera de convertirlo. Porque aquí, bueno, pues al final puedes estar haciendo presencia en redes sociales, contenidos, etcétera, pero siendo sincero, realmente eso no te va a generar una conversión directa, no hay opción de e-commerce tampoco, porque no es algo, como bien dices, que alguien vaya
alguien vaya a comprar todo esto, ¿no? No están mal del todo las cifras, ¿eh? No están mal del todo. Es decir, estamos hablando que al final tienes un coste por lead de unos 10 euros, más o menos, que entiendo que se puede mejorar, pero no es una locura tampoco de decir nos estamos yendo mucho de margen. ¿Al final te están resultando entonces rentables esas campañas a nivel económico? Vale, sí, porque normalmente cuando lo llevamos a páginas de aterrizaje optimizadas, las conversiones suelen ser mejores, porque al final siempre en una web hay puntos de fuga, siempre, porque, pues por ejemplo, si entras, tengo ahora delante aquí todo el 2 Costa Blanca, entonces sí, abajo a la derecha tienes solicite presupuesto, pero también tienes últimos trabajos, entonces la gente siempre hay más puntos de fuga en toda esta parte. El resto de leads que dices que no vienen de internet, ¿por qué canales te vienen principalmente? ¿Lo sabes? Es mejor AdWords en vuestro caso porque cuando alguien busca en AdWords algo hay intención de compra. En cambio Facebook es un canal que no es de búsqueda, sino que es de ataque. Lo que pasa que, claro, muchas veces me dices también, del año pasado a este hemos decrecido. Claro, las cosas año tras año, por desgracia, cambian mucho, pues también temas de contexto, ¿no? Si también la competencia ha crecido, etcétera, etcétera. Yo es que aquí lo único que te podría decir, yo creo que la clave en vuestro negocio, por un lado está genial seguir publicando contenidos, SEO y tal y cual, como estrategia más a largo plazo, no tanto de captación de leads, y la captación de leads yo creo que sobre todo es tema muy geolocalizado al entorno donde queréis, en distintos idiomas y con Google AdWords principalmente. Entonces, yo seguiría apostando por AdWords y ver la manera de mejorar, hacer pruebas sobre todo, a lo mejor probar con algún tipo de página de aterrizaje, a ver si da mejor conversión que la web. Una razón, porque en la página web un usuario puede hacer muchas cosas, puede solicitarte un presupuesto, irse al menú, bajar y ver la web, entonces el objetivo principal se queda difuso. Esto es un tema inconsciente del usuario, ¿no? Una página web, como yo lo defino, es hacerle un encerrón al usuario donde le das dos opciones. Una, que convierta a tu objetivo, que es rellenar el formulario o llamarte, o dos, que se vaya. No le das más opciones. Entonces, eso, si está bien optimizado, mejora los ratios de conversión, si toda la cadena está bien hecha, porque no evitas puntos de fuga. Pues yo los web chats funcionan muy bien. Yo te digo que, lo comenté, en el 100% de los casos que los hemos puesto hemos mejorado conversiones. Porque muchas veces, aunque tú tienes aquí la opción de solicitar un presupuesto, etcétera, etcétera, pero cuando le saltes al usuario, es como, va, le escribo por aquí que es más cómodo. Y alguien que no te iba a escribir, te puede escribir. Entonces yo es una prueba que haría sin lugar a dudas. En el caso además que he estado viendo que lo que necesitan es derivar tráfico hacia su portal de reservas para convertir en que la gente haga las reservaciones por internet, uno de los principales puntos en esta parte, o casi clave, es la inversión o en publicidad digital que estén haciendo. No sé si actualmente estáis haciendo algo de inversión en publicidad digital. Vale, lo único que en ese caso ahí vemos que es un poco un tema más de una acción comercial, porque entiendo que es un portal que es nuevo, lleváis poquito tiempo, entonces pues al final el hotelero, como hay tantos portales, es un sector muy competido, entonces al final necesita también un poco de credibilidad en toda esta parte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando he entrado no he visto qué hoteles tenéis, no me da la opción de verlo directamente. No tienes que navegar, pero no hay gran cantidad de hoteles. Entonces, esto lo principal lo que provoca es miedo, desconfianza totalmente. Es decir, si yo soy un propietario de un hotel y, por ejemplo, entro en la parte de ofertas, pues a mí me sale solo Chicago, Ciudad de México y Torreón. Y encima Ciudad de México me sale sin imagen, como con algún error. Entonces, como hotelero, a mí esto me provoca miedo, me provoca falta de credibilidad. Entonces, claro, lo principal yo creo que tenéis que trabajar ahí es una acción comercial que al final deis a los hoteleros la manera de poder entrar con vosotros de una manera sencilla, sobre todo que no les cueste dinero al principio, para vosotros conseguir una masa crítica de hoteles y luego poder ofrecerles clientes, porque si no os va a ser realmente complicado. Es un sector, como digo, muy competido. Publicidad digital, directamente. Al final es buscando qué zonas os gustaría o qué hoteles os gustaría un poco destacar, o zonas, y publicidad puramente digital en Google y Facebook. Es donde básicamente se va a ir todo el tráfico que podemos derivar. Inicialmente, porque la parte de posicionamiento en buscadores, yo es una parte que os descarto directamente porque es tan sumamente competido que no vais a conseguir posicionaros, es totalmente utópico pensar que sí. Entonces directamente con publicidad digital para redireccionar tráfico, no hay otra. Inicialmente, si queréis entrar por México, yo incluso lo cerraría un poco más que México y me centraría en alguna zona de México, concretamente. Es decir, imaginaos, no sé, en alguna zona de México que os interese al principio más. ¿Por qué? Porque si no, os va a faltar probablemente hoteles.
Es decir, más que ir a todo México, que al final pues hay una población muy grande y muchísimos hoteles, yo me cogería una zona de México, buscaría hoteles en esa zona y cuando eso lo tengáis, centrar la publicidad únicamente en personas que busquen hoteles en esa zona. Ir de lo micro a lo macro siempre. Si crees que el reutilizar contenidos es una buena estrategia de marketing, dale a me gusta al vídeo. Y quiero hacerte partícipe de este vídeo, por lo tanto, déjame tu comentario con el hashtag marketing de contenidos, con distintas técnicas que utilizas o crees que se pueden utilizar para reutilizar ese contenido del pasado. Entre todos los comentarios recibidos a lo largo del mes, sortearé mi curso de 2 meses de estrategia de marketing digital. Por lo tanto, cuantos más comentarios dejes en mis vídeos a lo largo del mes, más oportunidades tienes de ganarlo.